Buenas noches, Dios te bendiga. Un abrazo para ti esta noche, donde quiera te encuentres en la geografía nacional de Colombia. Espero que hayas pasado un día feliz, agradable, al lado de tus familiares o amigos, en casa o en el trabajo. Siempre pues hay que darle gracias a Dios por todas las cosas que pasan durante el día y que solo Dios tiene el control de todo. Solo Dios nos ayuda, solo Dios nos da la fortaleza. Y en esta situación que estamos viviendo, que no es fácil, que es de incertidumbre, que es de no saber lo que va a pasar, pero aquí estamos, confiando primeramente en Dios, luego en los gobiernos, ¿sí? Local, departamental, nacional, de acuerdo a la gestión que hace cada uno de ellos para, entre todos, salir de esta situación y esperar pues que todo esto pase. Pidamos siempre a Dios la fortaleza. Él nos da la fortaleza, Él nos ayuda, Él guía nuestros pasos y Él siempre escucha nuestras canciones de adoración que le hacemos a Él. Vamos a orar y de esta manera pedimos a nuestro Dios que nos guíe, nos enseñe en esta noche. Queremos estudiar su palabra y queremos aprender de ella. Esta palabra es la que edifica y es la palabra de Dios en este momento, el libro más leído en el mundo, en este momento. Es el libro que se agotó en las librerías y que se está leyendo a nivel mundial. En este momento, la palabra de Dios, la cual la puede leer todo el universo entero. Oramos, Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Solo tú tienes el control, oh Dios. Solo tú das la luz para cada uno de nosotros. Hoy pedimos, Dios mío, Señor, que tú des fortaleza a todos esos colombianos que han perdido, Señor, un familiar en medio de esta pandemia, lo cual no es fácil para ellos, Señor. Situación difícil para cada una de esas personas. Pero tú tienes el control, tú tienes, Padre amado, Dios mío, la esperanza y creemos que le vas a ayudar. Gracias, oh Dios, porque en ti confiamos y en ti, Señor, esperamos siempre. A ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra. Queremos estudiar de tu palabra, oh Dios, por eso te pedimos, Señor, que nos guíe, que nos enseñes y que nos puedas en esta noche, Dios mío, enseñar de tu palabra. Solo tú eres grande y solo tú eres maravilloso. Gracias por todas esas personas que se conectan y que pueden también acompañarme a leer esta palabra y aprender de lo que tú tienes escrito en la palabra de Dios. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, estamos leyendo la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses. Hoy nos corresponde leer el capítulo 3, por lo cual pues te invito allí. Si tienes una Biblia, bien sea en tu celular, en la tablet, en el computador, o la tienes física, así como está aquí, puedas de alguna manera buscarla y ubicarte aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. El verso 1 dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predicíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Bueno, muy bien, hemos estado diciendo
que el apóstol Pablo escribe la carta a los tesalonicenses luego que él tiene que salir de una manera repentina, violenta, porque pues la comunidad de Tesalónica, los judíos que no creían, de alguna manera lo hicieron que saliera rápidamente de ese territorio. Y todo eso lo hemos estado leyendo en Hechos capítulo 17, que habla de la forma como llegó el apóstol Pablo a Tesalónica, y ahí tiene que salir. Él demora solamente tres sábados, ¿sí? 3 fines de semana, y luego parte en la noche, dice allí en Hechos capítulo 17. Luego que el apóstol Pablo sale, dice aquí en el verso 1 del capítulo 3 de Tesalonicenses, dice así: por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Entonces, para saber eso, es necesario regresar al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 17, verso 46. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Sí? También es importante leer el verso 15 de Hechos 17, 15. Dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Recordemos que cuando uno lee en Hechos capítulo 17 del verso 10 al verso 15, dice que Pablo se va primero y ellos se quedan en Berea, ¿sí? Ellos se quedan en Berea. Cuando ellos se quedan en Berea, el apóstol Pablo sale a Atenas, y luego que él está en Atenas los manda a buscar con los que lo acompañaron a él, tal como lo está diciendo el verso 15, ¿sí? Ahora, cuando ellos están en Atenas, me refiero a Silas y a Timoteo, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, ¿sí? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces el apóstol Pablo se queda en Atenas y envía a Timoteo. Es decir, ya aquí podemos ver la primera labor que hace Timoteo. Recordemos que todo lo que está pasando está aconteciendo en el segundo viaje misionero, tal como hemos venido estudiando. Usted, por ejemplo, se ubica en Hechos capítulo 16 y Hechos capítulo 17 y va a encontrar que Timoteo acompaña a Pablo en su segundo viaje misionero. Y todo eso lo estudiamos cuando estábamos leyendo Timoteo, ¿sí? Ahora ya encontramos aquí que Timoteo es el encargado de regresar a Tesalónica a ver qué había pasado con los hermanos, tal como está diciendo el verso 2. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Entonces ahí está diciendo colaborador nuestro. Ya los hermanos o la iglesia que estaba en Tesalónica ya conocía a Timoteo, porque cuando el apóstol Pablo predica los 3 domingos allí, los 3 sábados allí, él estaba allí en Tesalónica. Ahora él regresa de Atenas, porque el apóstol Pablo no pudo regresar, y la razón que no pudo regresar la decíamos anoche. Ahí está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 18: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces Satanás estorba de que Pablo regrese a Tesalónica, y él, inquieto, de alguna manera hace esta estrategia de, como él no pudo regresar, entonces envía a Timoteo.
como lo está explicando y lo está diciendo en el versículo 2 de el capítulo 3 de Tesalonicenses. Ahora, dice allí, enviamos a Timoteo, por eso dice aquí, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y lleva con un propósito, eso es importante, ahí dice, para, subraya ese para allí, dice, esto es importante, ¿sí? Porque él llevaba un objetivo. Él, en el acuerdo que hicieron, llevaba un propósito por la cual iba a regresar a Tesalónica. Y ahí dice, para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Ese era el oficio, o era la comisión, o era el propósito que llevaba Timoteo, enviado por el apóstol Pablo, para ver y hacer ese oficio allá en Tesalónica. Llevaba el oficio para confirmar, para exhortar respecto a la fe. Él iba a confirmar qué había pasado con los hermanos de Tesalónica, porque el apóstol Pablo solamente había demorado 21 días y por lo tanto pues al apóstol Pablo le parecía que era poco tiempo para estar allí en ese lugar, y por lo tanto no se había enseñado todos los temas que ellos debían saber. Entonces manda a Timoteo para confirmar y exhortar respecto a la fe. Ahora dice en el verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Aparte de que él llevaba un mensaje y era exhortar y consolar con respecto a la fe, también le llevaba una noticia a los hermanos de Tesalónica y a decirle que nadie se inquiete por las tribulaciones que hemos vivido. Es decir, Timoteo llevaba el mensaje de decir, ustedes no estén preocupados, eso se parte del trabajo, eso se parte del amor, eso se parte de lo que ya hemos dicho, por lo tanto ustedes estén quietos y estén tranquilos de estas tribulaciones que nosotros estamos viviendo, tal como lo está diciendo en el verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, en este caso, Timoteo llevaba un mensaje de exhortación, pero también llevaba un mensaje de decirle a los de Tesalónica que lo que ellos habían vivido, lo que hizo que el apóstol Pablo saliera repentinamente de ese lugar, ellos tenían que saberlo, que eso hacía parte del trabajo del apóstol Pablo, como lo estamos leyendo. Ahora dice en el verso 4, porque también estando con vosotros os predicíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces el apóstol Pablo, en los 21 días que estuvo allí, en el poco tiempo que estuvo allí, ya se los había advertido a ellos. Pero el apóstol Pablo quería estar seguro de que ellos mantenían esa fe y esa confianza, y les había dicho, mire, es necesario que nosotros padezcamos, es necesario que seamos perseguidos, es necesario que tengamos tribulaciones, como ustedes lo han podido percibir y lo han podido ver con sus propios ojos. Ahora, dice en el verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces el apóstol Pablo envía a Timoteo para fortalecer la fe, para informarse de la fe y para estar seguro que el tiempo que demora allí, ¿verdad?, no había sido en vano, sino que la enseñanza que había tenido en ese poco tiempo estaba dando resultado. Eso es el objetivo de ir Timoteo a Tesalónica. Ahora dice, en el verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, pero cuando Timoteo volvió, ¿sí? Cuando Timoteo vuelve, ya el apóstol Pablo no estaba en Atenas, ya estaba en otro lugar llamado Corinto. Para saber eso hay que regresar a Hechos capítulo 17
Hechos capítulo 18. Pablo en Corinto. ¿Sí? Vamos a leer el verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío, bueno, fue a Corinto. Ahora el verso 5 dice, ahí mismo del 18. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es decir, que el apóstol Pablo se queda en Atenas, Timoteo regresa a Tesalónica, pero cuando Timoteo va de regreso a encontrar al apóstol Pablo, ya él no estaba en Atenas, sino que ya estaba en Corinto. Para eso es necesario leer Hechos capítulo 18 y lo vas a poder ver, ¿sí? Vas a poderlo ver. Ahora, dice aquí el apóstol Pablo, en el verso 7 de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, dice, verso 6, perdón. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Eso es importante. Es importante lo que está pasando aquí, porque Timoteo lleva buenas noticias. ¿Sí? Buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias que lleva Timoteo? Que ellos tenían dos cosas: fe y amor. Vamos a leerlo para que te des cuenta. Dice aquí, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos. Es decir, los de Tesalónica querían volver a ver a Pablo. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice ahí en el 6, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Cuando el apóstol Pablo entonces recibe la buena noticia de que ellos tenían fe, que ellos tenían amor y que ellos recordaban al apóstol Pablo con cariño, entonces que escribe la carta a los tesalonicenses. Es que la escribe, ¿sí? Entonces que él escribe esta carta a los tesalonicenses, ¿sí? Entonces dice allí en el verso 6, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces el apóstol Pablo se consuela, le da un consuelo al recibir esa noticia de que los hermanos de Tesalónica estaban practicando la fe y practicando el amor. Y el apóstol Pablo recibe entonces un consuelo. A mí me encanta porque aquí Timoteo lleva buenas noticias, ¿sí? Es una persona que transporta buenas noticias de Tesalónica a Timoteo, al apóstol Pablo. Y le dicen, bueno, Pablo, más o menos así, supongo yo, en mi hermenéutica. Bueno, Pablo, los de Tesalónica tienen buena fe, tienen buen amor, están contentos, el mensaje fue recibido bien, por lo tanto, pues, el trabajo que tú hiciste en el corto tiempo, pues fue un buen trabajo. Ahora, el apóstol Pablo, debido a esa buena noticia, él se consuela, ¿sí? Eso es bueno saberlo porque es importante las buenas noticias, ¿sí? Siempre cuando llega una buena noticia a la vida tuya, tú te consuelas. Cuando te llega una buena noticia, ¿sí? Entonces te vas a consolar. A todos nos pasa igual, cuando recibimos una buena noticia, un ascenso, ¿sí? Noticia de un familiar que estaba lejos, alguien que nos trajo ese recado, esa misiva de esa buena noticia, te vas a consolar, tal como le está pasando aquí al apóstol Pablo. Ahora dice, en el verso 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos, a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Entonces, el apóstol Pablo pregunta, ¿qué acción de gracia puedo dar yo por esto? ¿Qué puedo hacer yo por eso? ¿Qué se puede hacer por esto? Y entonces, a partir del verso 9, usted va a mirar que el apóstol Pablo, la acción de gracia que él tiene de ahí en adelante es orar por los hermanos de Tesalónica. Vamos a leer el verso 9 nuevamente. Él dice,
Él dice allí, estoy leyendo 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 9. Dice así, por lo cual, dice ahí, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por ustedes o por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos, a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Qué acción de gracia podemos dar? Dice el apóstol Pablo, él le hace esa pregunta. Y entonces en el verso 10 dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completamos a lo que falte a vuestra fe. Entonces, ¿qué acción de gracia puede dar él? Él dice, la acción de gracia es orar insistentemente por ustedes, ¿sí? Para que Dios los fortalezca, ¿sí? Y para que Dios supla lo que les hace falta. Aprendizaje. Siempre hay algo que falta en nuestra vida. Hay algo que te falta a ti, en la fe que tú tienes, ¿sí? En la fe, en el caminar con Dios, cuando lees la palabra de Dios, siempre hay algo que falta para crecer. Nadie puede creerse autosuficiente y creer que no necesita el uno del otro. Y más en este tiempo, nos estamos dando cuenta de eso. Todos necesitamos el uno del otro, ¿sí? Muchos, quizás antes de que viniera el COVID-19, quizás pensaron que no necesitaban del otro, ¿sí? Los gobiernos, los artistas, bueno, no podemos generalizar ni juzgar, pero muchas personas pensaban que no necesitaban del otro. Y mire que esto nos ha llevado a entender que todos nos necesitamos. Que tú y yo necesitas de mí, yo necesito de ti. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, para que veamos vuestro rostro y completemos a lo que falta a vuestra fe. Ahora dice en el verso 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirige nuestro camino a vosotros. Es decir, el apóstol Pablo, aparte del que está diciendo, voy a orar insistentemente por ustedes, sé que a ustedes les falta algo en la fe de ustedes, quiero también pedir volver a regresar y ver el rostro de ustedes, volverlos a ver, volverlos a contemplar, volverlos a abrazar, ¿sí? Y volverlos nuevamente a tener y compartir, porque pues no hay cosa más hermosa que compartir, ¿sí? Compartir momentos agradables en familia, en amistad, es lo más lindo, cosa que no podemos hacer ahora porque todos estamos en nuestras casas para poder, cuando pase todo esto, volver a abrazarnos, ¿sí? Pero ahora sí estamos viendo la importancia, ¿verdad?, de hacer actividades en familia, de hacer actividades de compañerismo en el trabajo, ¿sí? A veces, algunas veces en las empresas hacen esas actividades de compañerismo y a veces hay personas que no les gusta participar. No, a mí no me gusta eso, ¿sí? Y ahora que estás solo en casa, te has dado cuenta la importancia de compartir con los amigos, de compartir con la familia, ¿sí? De compartir, eso es importante. Y abrazar, ¿sí? Eso no tiene precio. Ahora dice aquí, en el verso 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, me comprometo a orar porque le falta algo a ustedes en la fe. Me comprometo a orar para que acá en este verso ustedes puedan crecer en el amor entre hermanos. El amor entre hermanos es el único que no se daña, ¿sí? Aunque usted en la iglesia puede tener alguna pequeña, digamos, diferencia con esa persona que está allá a su lado, ¿verdad? Dentro del núcleo de la iglesia, hablando de la iglesia, el amor de Cristo vuelve a unirte a Cristo, ¿sí? En la iglesia tenemos que tratar de ir caminando los unos con los otros, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, ¿sí? Y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que se haya afirmado vuestros corazones irreprensible en santidad delante de nuestro Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Entonces, aquí en este capítulo 3 está para hacer la conclusión. Entonces podemos ver, uno, ¿qué podemos ver? Un acuerdo. El apóstol Pablo, como no puede regresar porque Satanás lo estorba, entonces envía a Timoteo. Una forma de comunicarse con los de Tesalónica. 2. ¿Qué más podemos nosotros apreciar aquí en el capítulo 3? Podemos apreciar de buenas noticias. Podemos apreciar que los de Tesalónica tenían fe y amor. Que los de Tesalónica tenían un cariño hacia el apóstol Pablo. ¿Qué más podemos apreciar? Que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, ¿sí? Los está invitando a que ellos cada día puedan crecer en el amor, ¿sí? En el amor. Además de eso, el apóstol Pablo le está diciendo, todo lo que nosotros predicamos y predecíamos ha llegado. ¿Y cuál es? La persecución, la tribulación, ¿sí? Entonces, quizás en esta noche tengo la fe que has podido aprender algo, ¿sí? Has podido aprender algo. Todo este capítulo 3 nos enseña que hay algo que siempre me falta a mí, que tú lo tienes, que me lo puedes prestar, me lo puedes regalar. Hay algo en ti que yo necesito de ti, ¿sí? Que yo necesito de ti. El apóstol Pablo está hablando de la santidad, que si sin la santidad nadie puede ver al Señor. Es el último verso que leíamos, ¿sí? El apóstol Pablo es una persona interesada en informarse de la fe de los hermanos. El apóstol Pablo envía a Timoteo, pero lo envía con un propósito de fortalecer la fe, pero decirle a los de Tesalónica que era necesario que los padecimientos que ellos tenían hacía parte del andar con Cristo. De esta manera, entonces, hemos terminado de leer el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, que es el cuarto libro que hemos leído o estamos leyendo en la cuarentena. Carta del apóstol Pablo. Todas las noches, desde que empezó esto, estamos aquí, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo de los principios de Dios. Te invito para que mañana, si es posible, puedas conectarte y podamos aprender el otro capítulo que sigue. Y de esta manera podamos leer la palabra de Dios por libro. Yo soy amante a leer la palabra de Dios por libro, ¿sí? Porque así uno aprende el propósito de cada libro. En este caso, sabemos que el propósito del libro es la preocupación por la iglesia, que es escrita en el apóstol Pablo, que es escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? Y que el apóstol Pablo cuando le escribe, él está en Corinto, tal como lo leíamos en Hechos 18:5. Entonces, creo que hemos aprendido mucho en estos días de la palabra de Dios en cuanto al libro de Primera de Tesalonicenses. La invitación entonces a que te sigas conectando y que sigas aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Oremos, ora para que tú seas negativa o negativo para el COVID-19. Esa es la oración que tienes que hacer. Declarar que eso no llega a tu cuerpo, no llega a nuestra vida ni a nuestra familia. Vamos a pedir con fe, ¿sí? Y vamos a pedir porque Dios cubra a nuestra familia, también cubra a esas personas que se están exponiendo para el tratamiento y el cuidado de los que se están enfermando. Oremos en esta noche. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es hermosa. Señor, enséñanos tu palabra. Dios mío, tu palabra en esta noche nos invita a que tengamos más fe y más amor. Señor, nos invita a que seamos portadores de buenas noticias. También nos invita, oh Dios, tu palabra, Señor, a la preocupación por la fe de las otras personas. Señor, también nos invita a tener una estrategia. También nos invita a saber que hay tribulaciones. Señor, en este momento hay muchas personas con tribulaciones en Colombia, en el mundo, con incertidumbre, Señor. Pero lo importante es pasar este momento sanos y salvos, Dios. Por eso te pedimos que nos
des de tu infinita misericordia, cubras nuestra vida, la de nuestros familiares y de todos los que están cerca a nosotros. Oramos por cada colombiano, por cada extranjero que vive en este país. Señor, pedimos misericordia por Colombia y pedimos que tú nos guíes y que tú nos ayudes. Perdónanos porque somos pecadores, ofendemos. Señor, somos humanos y constantemente fallamos, pero en tu infinita misericordia nos ponemos. Gracias, Dios. Que Dios nos bendiga. Gracias por estar conectado. Te espero mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. Que pases buena noche. Dios te bendiga.